Hola, bueno, estoy haciendo este video como una descripción eh, automenográfica o autoetnográfica acerca de mi vivencia como adicto en recuperación en la Confraternidad de Narcóticos Anónimos durante 29 años que he permanecido limpio. Y esto es de alguna forma repetir el cuestionario que le he hecho a los compañeros que me han facilitado su testimonio para la investigación que estoy haciendo para USAL de Buenos Aires. Entonces son acá 22 preguntas y yo me las voy a autorresponder en este video. La primera dice, describe brevemente quién eres hoy. Bueno, soy Andrés, aunque mi nombre completo es Andrés Cuauhtémoc, normalmente me denomino Andrés Tobilla, de alguna manera es como más me conozco a mí y me manejo así, por ejemplo, en redes sociales. Y soy básicamente psicólogo y economista, ejerzo las dos profesiones. Podría yo describirme como un adicto en recuperación, pero no es lo que realmente me define, aunque es algo que está como un sustento acompañando a, a mi desarrollo de personalidad actual. Eh, ¿Qué es lo que más me gusta de mí? Esa es la segunda pregunta. Bueno, lo que más me gusta de mí es sí, mi constancia, la fe que tengo, la capacidad que tengo para resurgir ante situaciones difíciles, es decir, mi resiliencia. Dentro de todo esto, bueno, la constancia, creo que es algo que siempre me hace pues volver al camino, ¿no? A pesar de que hay momentos en los que sí siento que las cosas se me complican mucho, ¿no? Mi adicción no me ha soltado y tiene otras manifestaciones. De estas cualidades me da mayor resultado, como les digo, pues la constancia. Debería yo de, digamos, ser más consciente de esta constancia y también, como lo he escrito en muchas ocasiones, reconocerme a mí mismo todos los días y mi capacidad resiliente. La cuarta pregunta habla de que, ¿qué hago para demostrarme que estoy enteramente dispuesto a seguir cambiando? Creo que los errores que cometo me hacen darme cuenta de que aún no estoy en un lugar suficientemente bueno y que sigo pues en situaciones en donde es muy fácil caer en situaciones compulsivas, en situaciones de angustia, estoy muy sujeto al error y a mí me parece que el error, hacerme consciente del error, reconocer mi impotencia, la derrota diaria es lo que hace que yo me encuentre dispuesto a seguir cambiando. La quinta pregunta plantea qué estoy haciendo hoy para comprometerme con mi recuperación. Bueno, me parece que sí, a sugerencia de mi padrino de NA, he retomado con mayor frecuencia las reuniones. Me gustaría volver al servicio en Narcóticos Anónimos como forma de ese compromiso. Creo que sí, me siento orgulloso y agradecido de poderle ayudar a la gente con mi profesión, con la nueva profesión que adquirí durante mi proceso de recuperación, es decir, la profesión de psicoanalista. Y lo hago todos los días, ¿verdad? Hay incluso personas a las que ayudo que lo hago con mayor gusto y mayor pasión y siento el deber de acompañarlos. La sexta pregunta cuestiona la situación común que tienen los eventos que me ponen en riesgo de una recaída o comportamientos compulsivos y cómo salgo de ello y qué crisis me lleva a estas situaciones. Bueno, me parece que la angustia que me produce relacionarme
sobre todo relacionarme con mis parejas que he tenido y con la pareja que tengo actualmente, esa angustia me orilla a situaciones de riesgo de recaída o a situaciones compulsivas. Hay un enojo, una ira, y entonces busco a través de la compulsión una determinada salida fácil. Creo que es vamos a decir, que mi punto débil, algo en donde yo tendría que mejorar mucho, mi forma de relacionarme, me ocupa mucho tiempo. Por ejemplo, en la sesión semanal que tengo de análisis con mi psicoanalista, las veces que escribo sobre mis relaciones, lo que he escrito incluso acerca de las complicaciones relativas a las relaciones de pareja. Actualmente estoy escribiendo algo acerca de por qué no se puede dejar a alguien a pesar de que se sabe que la relación no funciona. La séptima pregunta dice, ¿es importante tener y mejorar vínculos? ¿Y de qué manera soy útil a los demás? Como decía, creo que sí soy capaz de rescatar el significado de vida que puede tener la gente a través de un proceso psicoterapéutico y a través de apoyarlos de alguna manera, digamos, sabia, así entre comillas, que tendría que ver con tener fe en que el poder superior influye en mí para que yo le pueda ayudar a los demás. Es decir, soy útil en la medida en que Dios me da fuerza para hacerlo. ¿Cómo, esta es la octava pregunta, cómo he demostrado buena voluntad en mi recuperación? Bueno, me parece que a veces me cuesta mucho trabajo acudir en ayuda de alguien o no, vamos, no tengo la fuerza suficiente, o hacia mí mismo, por ejemplo, no tengo la suficiente buena voluntad para el cuidado de mi salud. Y entonces creo que ahí de pronto viene algo de fuerza. Yo soy una persona que pues a lo largo de la vida pues sí adquirí la diabetes. Entonces hay un momento del día en que, como se dice eh, vulgarmente, se me baja la pila y entonces tengo que ponerle muy buena voluntad para mantenerme despierto y en general, ¿no? Mantenerme vivo, ¿no? Le demuestro buena voluntad a mi hijo para escucharlo, para ser compasivo con él, para preocuparme por él. Y bueno, la pregunta 9 habla de las relaciones tienen que ver con el perdón. ¿Qué puedes decir del perdón y cómo has perdonado a las personas que realmente te han hecho daño? Creo que ese es otro tema, ¿no? O sea, obviamente es, vamos a decir, el lado flaco, ¿no? Las relaciones. Y si tengo o no tengo la capacidad de perdonar, hay personas a las que no he podido perdonar, o que si bien creo que ya las perdoné, en el fondo aún me afecta, ¿no? Tan es así que hasta sueño con ellas, ¿no? Por ejemplo, con mi papá. Entonces, también situaciones, ¿no? Que viví, que fueron de alguna manera eventos muy desafortunados, pero en especial, de pronto no me perdono a mí porque mi vida ha sido una ruta constante de prueba y error y soy una persona que tiende muy poco a perdonarse sus errores y a mí el no perdonarme mis errores pues me hace caer en depresión. Entonces, creo que sí es importante, por ejemplo, como lo hacía yo al principio de mi recuperación, hacer oración por el perdón universal. Es decir, que tanto sea yo capaz de perdonarme a mí mismo como que Dios me dé la fuerza y la buena voluntad para perdonar a los demás. La décima, ¿cómo llegas a intuir y tomar en cuenta las necesidades de los demás? Pues esto es un poco difícil porque creo que trato con personas
que a veces son un poco soberbias y les cuesta mucho trabajo reconocer que uno puede tener una opinión buena acerca de lo que podrían hacer. El otro día yo me planteaba en ayudar y dar un consejo, ¿no? Así decir, bueno, le voy a ayudar a esta persona, pero también le voy a dar un consejo. Pero ¿cómo sé si el consejo que le estoy dando es el apropiado, verdad? Me parece que es algo que hay que trabajar mucho, el tema de la intuición, pero como que pareciera que la identificación que yo pueda tener con las personas me puede producir esa intuición, pareciera que la empatía me puede producir esa intuición y entonces de alguna manera poder, dar mi opinión y mi testimonio, mi experiencia, de manera que las personas pudieran ayudarse de ello. La onceava, ¿qué podría hablar de la gratitud? Creo que yo siento más gratitud cuando veo que a alguien a quien he ayudado de alguna manera sale adelante y progresa, ¿sí? Eso me gusta. Me siento gratitud también por las personas que me ayudan principalmente a recuperar la vía de la espiritualidad. Incluso yo podría pensar en personas que no conozco y que pueden ser personajes públicos, pero siento gratitud por esas personas y debería de hacer oración por ellos. La doceava, ¿cómo ha aumentado tu humildad y autoaceptación? Bueno, creo que mi humildad siempre aumenta debido a los golpes que me doy, ¿sí? Y la autoaceptación es como que hay algo que ahí que tengo que estar rescatando constantemente, ¿no? No debiera yo de confundir el perdón hacia mí mismo con la autoaceptación. Como que de pronto sí me topo con una indefinición persistente del concepto de aceptarme, porque además soy una persona que ha ido cambiando de manera dinámica, ¿no? A lo largo de la vida, como todos, ¿no? Entonces creo que aceptarme ahora como una persona de 62 años que, pues bueno, vive ya una tercera edad, y sin embargo por ahí trae adentro a un adolescente muy inquieto que quiere seguir todavía actuando como un muchacho adicto, ¿verdad? Entonces, aceptarme ya como una persona madura es muy complicado para mí. Y están, vamos a decir, entremezcladas, ¿no? La humildad y la autoaceptación. Porque sé muy de cerca, al mirarme al espejo, cuál es mi realidad, cuál es mi verdad. Y creo que tendría yo que tender a aceptarlo un poco más. La decimotercera pregunta habla de ¿hasta qué punto has desarrollado amor y compasión por ti mismo y por los demás? Y trae una segunda que es ¿de qué manera eres bueno contigo? Bueno, esto último es que sí tiendo mucho a hablarme a mí como mi mejor amigo, ¿no? Yo tenía un amigo muy querido que murió por los horrores de la adicción activa, y a veces me hablo como él me hablaba, ¿no? Porque creo que él me quería mucho, ¿sí? Me atendía muy bien, etcétera. Y era muy buen amigo mío, lamentablemente era adicto, y murió por eso. Y entonces me hablo como él me hablaba, ¿no? Y eso me ayuda mucho, ¿sí? Y bueno, también es cierto que pues sí, tratarme bien, quererme, no dudar de que siempre voy a tener una buena vida, ¿sí? No tener miedo. Creo que sería importante para mí que cada vez hubiera más días en que no sintiera miedo y que no actuara por miedo. Em, la decimocuarta habla de qué forma muestras gratitud por la recuperación. Y aquí yo le proponía a todos los entrevistados, ¿no? Al leer la oración de la gratitud. Mi gratitud habla cuando me preocupo por los demás y cuando comparto con otros a la manera de NA.
Y bueno, es cierto es esa parte, ¿no? O sea, es cierto que yo siempre estoy deseoso de pertenecer a la confraternidad y bueno, un poco lo impidió un poco el COVID, pero de pronto surgieron nuevas formas, porque por ejemplo ahora que me hago presente en las reuniones de Zoom con compañeros de que tienen mucho tiempo limpios, y yo puedo compartir, aunque sea en inglés, me doy cuenta que lo hago con mucho gusto y me doy cuenta de que es algo bueno para mí porque me quedo con todo lo que ellos dan y me quedo con lo que yo también me doy a mí mismo. También modero una reunión de estudio de tradiciones con 4 o 5 compañeros y ahí se manifiesta mi constancia, soy constante, y eso también me ha estado ayudando, ¿sí? Tendría yo que pensar en practicar la gratitud activa, porque justamente en este trabajo de investigación he descubierto que la gratitud tiene que ser activa. Trabajarla todos los días, ¿verdad? Actuar con gratitud todos los días y hacer algo que demuestre mi gratitud todos los días. La 15ª pregunta, ¿de qué forma tu vida ha evolucionado para estar equilibrada? Y aquí leía yo esta parte, tratamos de practicar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Lo que dice el 12º paso. Y bueno, o 12º paso. Y entonces, yo siempre trato por ejemplo, a mis pacientes, una de las cosas que les planteo es cuestionarse acerca de cómo está su vida equilibrada. Lamentablemente yo a veces no soy muy capaz de equilibrar mi vida, pero trato de hacerlo todos los días. En este momento hay algo que me falla, que es el que no hago mucho ejercicio. No cuido mucho mi salud, por ende. eh, mm, hay unas partes de mi trabajo cotidiano que son como vacías porque tiendo mucho a la distractibilidad, es decir, se me dificulta concentrarme. Eh, el descanso creo que es un descanso no muy bien hecho y el tema financiero es desastroso, ¿no? Tiendo a ser adicto a las pérdidas, a perder dinero. Ahora me topé con una persona, un psiquiatra que conoce el programa de 12 Pasos, que tiene un libro acerca de este tema, ¿verdad? Y cómo de alguna manera uno también tendría que hacer un primer paso con respecto a esa situación de las finanzas. Pero ya cuando me doy cuenta de cómo era mi vida y a dónde me pudo haber llevado mi adicción activa, también me doy cuenta que está mucho más equilibrada de lo que yo podría pensar. Ahora, pensar en la 16ª pregunta de cómo podrían volver los impulsos a tomar las riendas de tu vida, que regresar a la vida ingobernable, pues sí, esto tiene mucho que ver con ese momento de, digamos, autocomplacencia, ¿no? De la autocomplacencia del adolescente que habita en mí y que entonces puede ser muy fácil que ante alguna provocación emocional muy intensa surja ese impulso de realizar actos de vida ingobernable. Entonces creo que sí tengo que estar muy consciente, ¿sí? Pero sobre todo tendría yo que aprender a disfrutar la vida que llevo actualmente. O sea, todas esas partes buenas de mi vida que yo puedo juntar y que disfruto, por ejemplo, hace rato cortar flores y organizar un florero, flores de aquí de mi jardín, y organizar un florero y empezar cómo le voy a celebrar su cumpleaños a mi novia. eh, bueno, ese tipo de cosas creo que las debería yo de disfrutar más para que no volvieran los impulsos, disfrutar la lectura, disfrutar el descanso cuando estoy viendo un programa de televisión que me guste y así, ¿no? O sea, creo que eso podría ayudar en mucho a no estar procurándome
emociones fuertes, o situaciones riesgosas, o cuestiones que sé que me van a dejar vacío, ¿no? O sea, cuestiones relacionadas con el ámbito de arriesgar dinero en inversiones riesgosas, cuestiones relacionadas con la compulsión por comer, la compulsión por viajar, la compulsión por gastar, la compulsión sexual, ese tipo de cuestiones que a mí me convienen mucho pues, tener arrestado, ¿verdad? Ahora bien, la 17ª pregunta cuestiona qué cosas te parecen ejemplos de sano juicio y cómo es su proceso de restitución. Bueno, por ejemplo, ejemplos de sano juicio es tener actividad laboral cotidiana que sea redituable. Otro ejemplo de sano juicio es cuidar mi salud. Otro ejemplo de sano juicio es no hacerle daño a las personas que quiero. Otro ejemplo de sano juicio es mantenerme dentro de mi programa de recuperación, porque mi enfermedad es crónica. Otro ejemplo de sano juicio es preocuparme por mi bienestar futuro. Otro ejemplo de sano juicio podría ser darle gracias a Dios por mi recuperación de manera cotidiana, practicar la oración y la meditación de manera cotidiana también. La pregunta 18ª dice, ¿de qué manera se fue despertando tu vida espiritual? Bueno, mi vida espiritual es un vaivén, ¿verdad? A veces estoy más cerca de Dios y otras veces no tanto. A veces estoy más cerca de los principios espirituales y otras veces no tanto. Pero siempre me recuerdo, ¿verdad? Que el conocerme a mí mismo, este proceso, este viaje de recuperación, justamente comenzó con una derrota espiritual muy intensa, en la que yo le pedí en ese momento a un poder superior que yo concebía que me diera la gracia de la recuperación y creo que ahí empezó todo, ¿no? Y siempre me siento influenciado, ¿verdad? Siempre me siento influenciado por la bondad de este poder superior. Entonces creo que sí sería importante que yo me mantuviera, ¿verdad? Con el espíritu despierto, ¿sí? Que todos los días pudiera yo estar con el espíritu despierto. Ahora, ¿cómo ha cambiado el concepto? Esta es la 19ª. El concepto que tengo de poder superior a lo largo de mi vida. ¿Cómo ha cambiado este concepto de poder superior? Sí me guío un poco por mi religión original, como espacios que a mí me parecen conocidos y cómodos para practicar la oración. Pero por el otro lado, también me parece que por ahí anda Dios en la naturaleza, en las otras religiones, en la identificación que pueda yo tener con las prácticas espirituales de otras personas. Me gustaría tener más atención en las prácticas espirituales que realizan otras personas. No tanto esas pseudo prácticas o que a mí no me gustan de las personas que quieren consumir sustancias para tener prácticas espirituales. Creo que eso yo ya lo viví. Creo que yo vivo sin consumir sustancias en un estado espiritual pleno cuando así lo deseo. Y eso es bien interesante, ¿sí? O sea, conectarse con Dios sin necesidad de algo externo, sino conectarme desde lo más profundo de mi ser con Dios, ¿sí? O sea, allí donde siento que habita y cómo transita a través de mi alma y cuerpo la espiritualidad y cómo de pronto sin querer también me acerco, ¿verdad?, a fenómenos espirituales que digo, bueno, mira, esto es parte de mi despertar espiritual. Y bien, en el 11º paso dice, ¿qué diferencia hay entre
tu voluntad y la de Dios. Bueno, a mí me queda claro que sé cuál es mi enfermedad, ¿no? Sé cuál es la naturaleza de mi enfermedad y sé muy bien cuál es la voluntad de Dios. Mi voluntad es la voluntad de ese adolescente torturado, enojado, agresivo, pero a la vez deprimido, aterrorizado. Y la voluntad de Dios es la voluntad en donde actúa una persona madura que es útil socialmente. ¿Qué cualidades tiene mi poder superior? Bueno, la verdad es que mi poder superior me ha tenido fe, me ha tenido mucha paciencia. Sé que hay cosas que yo he hecho que tienen una trascendencia espiritual que yo ni siquiera me imagino su magnitud, porque sí he hecho el bien, sí he hecho el bien, y por ahí el bien y las semillas que yo he sembrado de ese bien, por ahí ya andan floreciendo, ¿no? A través de todos estos años. Entonces, a mí me parece que esa bondad suprema de Dios, pues tiene que ver con esto. Y a veces me preocupa un poquito más, ¿no? Sobre ir hacia la esencia de la bondad de Dios. Mm, Creo yo que hay lugares en donde no puedo servir, por ejemplo en la política, y tengo que estar plenamente convencido de ello. No olvidarme de esa situación, rechazar cualquier invitación a esa actividad, y más bien conducirme hacia el bien, pues justamente por esto, ¿no? O sea, por la facilidad que me da el servicio de Narcóticos Anónimos de ayudarle a las personas. La pregunta número 22 habla de que la parte final de nuestro texto, Vivir limpios, habla del amor. ¿Qué es el amor para mí? Bueno, en algún momento yo lo definí de una manera muy masoquista, ¿no? Que era un sufrimiento que me gustaba. Yo creo que esa definición de amor ha cambiado en mucho, ¿no? Para mí el amor es vivir con buen humor, para mí el amor sí es preocuparme por los demás, para mí el amor es actuar en el momento preciso con la amistad con Dios, para ayudarle a alguien. El amor para mí es tener cariño por mi pareja, cariño por mis mascotas, cariño por mi hijo, eh, por mi mamá, tal vez a la manera en que yo lo practico, por mi hermana. Y bueno, sí, a veces ser un poco duro, a veces ser un poco duro con algunas personas para poder en un momento dado lograr una respuesta, ¿verdad? Pero creo que también el amor es una manifestación de Dios hacia mis semejantes a través de mí. Y obviamente está el amor propio, ¿no? Un amor que no tiene que ser egoísta, un amor que puede de alguna manera elevarme el espíritu, mejorar mi estado de ánimo durante el día. Y bueno, hay amores que pueden en un momento dado estar por allí en mis recuerdos también, ¿no? Recordar los buenos momentos que he vivido con las personas a las que he amado. Para mí, el amor no necesariamente tendría que ser en este momento de mi vida algo pasional. Me gustaría practicarlo. A veces creo que estoy solo y que me gustaría tener mayor compañía, y creo que yo tendría que pedirle a Dios que me mande mayor y mejor compañía, más amistades, para que mi amor pudiera fluir, porque también el amor tiene que fluir. Entonces, pues bueno, esto fue lo que yo tenía por responder a esta entrevista. No me tomó lo que me tomaba normalmente con las demás personas,
porque obviamente pues ya he hecho las entrevistas, me tomó 30 minutos, la voy a estar escuchando, voy a pensar si la publico o no la publico, por la cuestión del anonimato del programa, pero probablemente la comparta para que algunas personas me den su opinión. Y pues bueno, aquí termino mi entrevista autoetnográfica.